Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. ¿Qué tal? Me gustaría que mantengamos nuestras Biblias abiertas en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1. Estaba yo leyendo algunos comentarios y pues siempre le tengo que dar crédito al pastor Tim Keller que como ponía un pastor ahora que él murió hace un poco más de una semana, Tim Keller, que él fue mentor de muchas personas, tanto de manera presencial como a la distancia, y aunque yo no tuve la oportunidad de verlo en persona, sus mensajes, sus libros, lo que él compartió de diferentes maneras ha servido de refresco, de ánimo para mi vida. Bueno, estaba yo leyendo varios comentarios y es interesante ver que además del libro de Job, el otro libro de la Biblia que se enfoca, que su tema principal es el sufrimiento, es Primera de Pedro. Y es interesante que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, escribiera sobre este tema, ¿no? Cuando Pedro en un momento dado le dijo a Jesús que en ninguna manera te ocurra esto, que en ninguna manera tengas que sufrir, que en ninguna manera tengas que pasar por esto o aquello, ¿no? Y finalmente, ya después de que el Señor le restaura a Pedro, después de que lo niega, vemos que le dice: Pedro o Simón, cuando seas viejo, dice, otro te va a transportar, ya tú no te vas a poder transportar como tú quieres, sino que otro es el que te va a transportar, a conducir. Dice, y extenderás tus manos, y dando a entender de la manera en que Pedro iba a morir. Y finalmente Pedro dio su vida por el Señor Jesucristo, ¿no? Pero todos esos años, desde la muerte de Jesucristo hasta cuando Pedro partió, fue una escuela, fue un entrenamiento donde Pedro entendió que aunque lo mejor está por venir, o aunque nos espera una gloria increíble, inmensurable, una gloria preciosa a todos, a cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, es en el proceso, vamos a enfrentar situaciones difíciles. Yo pongo en la introducción lo siguiente: una de las experiencias más dolorosas e incomprensibles, muchas veces. ¿Por qué incomprensibles? Porque a lo mejor no vamos a tener una respuesta específica a cada situación que nos pasa. Bueno, es el sufrimiento. Como cristianos no escapamos a estas experiencias del sufrimiento, tanto creyentes como no creyentes las experimentamos. Y ante la inquietud de buscar respuestas a las circunstancias que hoy vivimos, la palabra del Señor tiene los siguientes pensamientos. Si tal vez en esta mañana no obtienes todas las respuestas que quisieras, sí te quiero dejar algunos pensamientos que confío en Dios que te servirán como de respaldo, te servirán de apoyo cuando estés pasando por experiencias difíciles como enfermedad, como muerte, como pérdida de algún ser querido, como situaciones económicas difíciles, como situaciones emocionales y familiares incomprensibles que
quisiéramos que no fueran así. Bueno, ante esas cosas, la palabra del Señor tiene respuestas o pensamientos que nos pueden ayudar a atravesar por esas experiencias. Al tema yo le titulé La experiencia del sufrimiento. Y pues podría yo decir que es toda la carta de Pedro, pero tenemos que enfocarnos nada más en unos cuantos versículos. Así que les quiero dejar el primer pensamiento. La experiencia o las experiencias del sufrimiento, el primer pensamiento que nos deja Pedro es: son experiencias inevitables. Son experiencias inevitables. Vean lo que dice el versículo 6 de Primera de Pedro. Dice así: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. La Reina Valera 60 dice lo siguiente: aunque sea necesario que tengan que pasar por aflicciones, ¿no? Y esta palabra necesario aparece en el griego, hablando de que son necesarias, son importantes. Y tal vez uno diga, o uno se pregunte, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser necesarias? ¿Por qué no Dios ideó una manera de cumplir lo que tiene que ver con nuestras vidas sin tener que pasar por estas situaciones? Pero la Biblia nos dice que son necesarias, y ahorita vamos a entender un poquito más esto, ¿no? Entonces, yo sí quisiera que quitáramos de nuestra mente a veces esas falsas enseñanzas o esas ideas que los cristianos a veces, errores que cometemos de, no, tú confía en Cristo y vas a ver que todo te va a ir bien. No necesariamente. No necesariamente nos va a ir bien. Confiamos que contamos con la presencia de Dios, contamos con la protección de Dios, contamos con el cuidado y provisión del Señor, pero la realidad es que vivimos en un mundo roto, en un mundo caído, expuesto a maldición. Alguien dijo por allí: para entender lo que sucede en este mundo hay que entender Génesis 3, que hubo algo en la historia, que el mundo perfecto que Dios había hecho fue interrumpido por la desobediencia, fue interrumpido por el pecado, fue interrumpido al hacer a un lado a Dios y nosotros elevarnos como Dios. Allí empezó ese proceso degenerativo donde la Biblia llama maldición. La tierra fue maldita, nuestro cuerpo fue maldito, las relaciones fueron afectadas. Y luego, al llegar a Romanos 8, uno entiende que dice que la creación, dice, fue sujetada a maldición. Y la creación, dice Romanos 8, gime, clama por ser liberada. Y fíjense bien, no nada más los seres humanos. Estamos hablando de los animales también. Estamos hablando de la naturaleza. Es tremendo que los ecologistas dicen: no, hay que cuidar la naturaleza, hay que cuidarnos del calentamiento global, hay que cuidar la contaminación, hay que cuidar todas estas cosas que ocurren. Y bueno, la respuesta que da la palabra de Dios es: vivimos en un mundo bajo maldición, pero esperamos, dice Romanos 8, esperamos la manifestación de Jesucristo. Esperamos cuando Él regrese y ponga cada cosa en su lugar. Así que, mientras tanto, y ahí está lo tremendo, mientras tanto, las experiencias del sufrimiento son necesarias. Son necesarias. Ahora, lo interesante es que Pedro dice muchas pruebas. Y cuando habla de la palabra muchos, habla de la palabra multiforme. O sea, que de diferentes tamaños y de diferentes formas van a venir a nuestras vidas.
A lo mejor va a venir a veces de manera sutil con alguna traición, con alguna difamación, con alguna decepción. A lo mejor otras veces va a venir a través de una enfermedad o un accidente. A lo mejor otras veces va a venir por la cuestión económica, la cuestión emocional. Hay diversas maneras y Pedro dice muchas. Es decir, no siempre va a ser de la misma manera. Se van a presentar estas experiencias de muchas maneras y tenemos que estar preparados. Pero lo maravilloso de esto es que Pedro también dice, y Pablo lo reafirma, que la gracia de Dios también es multiforme. Y como dijera alguien, para cada aflicción, para cada experiencia dolorosa, hay una manifestación de la gracia de Dios para que tú y yo podamos resistir, para que tú y yo podamos salir adelante, para que tú y yo podamos triunfar. Algo que nos alienta, y espero que valoremos esta expresión, dice, por un tiempo breve. Es decir, las experiencias que tú y yo vivimos, aunque nos parezcan que nos rebasan o que son muy fuertes o muy dolorosas, no son para siempre. Tienen un principio y tienen un fin, tienen un final. Hay cosas que yo digo, Señor, ¿cuándo va a ser el final? ¿Cuándo podré ver la luz de este túnel en el que estoy pasando? Bueno, a veces va a ser un día, una semana, otras veces va a ser meses, otras veces va a ser años en que uno experimente. Yo recuerdo de una hermana conocida en la iglesia allá en México, su esposo japonés. Ella decía, cada día oraba por la conversión de mi esposo. Su esposo era budista y además karateca, o sea, tenía su escuela de karate y tenía un negocio importaba cosas del Japón a México y era un hombre respetable, un hombre educado, así como son los japoneses, así bien respetuosos y todo esto, pero sin Cristo. No tenía Cristo. Y la hermana estuvo orando, me acuerdo que una vez pasó al frente y la escuchamos, y su esposo estaba al lado y nada más haciendo así. Dice, oré 27 años por la vida de mi esposo. Oré para que mi esposo viniera a los pies del Señor y le llevó 27 años que él conociera a Cristo. O sea, no fue un año, no fueron 5 años, fueron 27 años hasta que él rindió su vida a Cristo. Ahora, nosotros ya tenemos 16 años aquí en El Paso y ellos todavía viven. Los dos viven todavía, son personas ya mayores. Y el hermano bien entregado a Cristo, abrieron su casa para estudios bíblicos y tiene su Biblia en japonés y en español. Y él predica a Cristo, habla de Cristo y sigue siendo pues una persona honorable y todo ello, pero ahora la hermana se levanta con gozo diciendo, fueron 27 años, pero Dios fue bueno, Dios fue fiel. Así que espero que lo que estés viviendo no tarde 27 años. Pero Pedro dice, por un tiempo breve. Ahora, cuando comparamos ese tiempo breve con lo que Dios tiene preparado, cualquier tiempo es breve. Cualquier tiempo es breve. Y Pedro lo está viendo desde una perspectiva de la eternidad, ¿no? Entonces, pensemos en esto. Son inevitables. No tratemos de engañarnos, no tratemos de decir, no pasa nada, ¿no? Porque a veces le preguntamos, oye, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo lo estás pasando? Bendecido. Y no decimos, estoy en unos
problemones o estoy pasando unas dificultades bien fuertes. O sea, como que se nos enseñó o como que aprendimos de los demás de contesta bien para que ya no te cuestionen, contesta que no pasa nada para que nadie te diga, no, ahora cuéntame, ¿no? Entonces, y por otro lado, cuando nosotros preguntamos, ¿cómo estás? No esperamos que nadie nos conteste mal. A veces nomás decimos, ¿cómo estás? Y nos seguimos. Pero si alguien nos responde mal, entonces, ay caray, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué le digo, no? No esperaba que me dijera mal. Entonces, las pruebas son y las aflicciones, como la utiliza la Reina Valera 60, son necesarias, son inevitables. Y esto nos lleva al segundo pensamiento. El segundo pensamiento dice que las experiencias del sufrimiento son experiencias que traen fruto. Son experiencias que traen fruto. Vean lo que dice el versículo 7 de 1 de Pedro 1. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado. Aquí la imagen, la figura que comparte Pedro es un horno, porque dice que la fe va a ser probada, va a ser pasada por fuego. Así que yo quisiera que viéramos lo siguiente: el oro es tu fe y el fuego son las pruebas, las dificultades, el sufrimiento. Ahora, yo no soy metalúrgico, ni soy orfebre, ni soy experto en oro, ni nada, pero lo que yo he leído de el oro y lo que los expertos comparten en cuanto al oro, el oro es oro. Y los expertos dicen, el fuego no le hace nada al oro. Es decir, el oro pasa y el oro permanece igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pasan al oro por fuego? Las impurezas, todas las impurezas que tiene el oro, porque a menos de que sea oro refinado, pero todo oro tiene otras cosas. Entonces, lo que está diciendo es, conforme pasa el fuego, las impurezas van brincando, van saltando, y el orfebre, la persona que se dedica al metal, empieza a separar o a quitar lo que no es oro. ¿Qué significa esto? Que el oro sigue siendo oro, pero ahora es un oro puro. Y la pregunta que surge aquí, o lo que está diciendo Pedro aquí, es que las pruebas tienen que traer a tu vida y a mi vida el sufrimiento, las aflicciones tienen que traer o tienen que producir un fruto. En otras palabras, como lo dice Pablo, tienen que producir un bien, tienen que producir algo más valioso. ¿Qué significa esto? Que tu fe y mi fe, a través de pasar por el horno, va a surgir algo más valioso. Un oro puro es más valioso que un oro con impurezas. Un oro puro vale más que un oro con impurezas. Y en aquel tiempo, y creo que en este tiempo también, el metal más precioso que podían comparar la vida o la fe, pues era el oro en ese aspecto, ¿no? La gente dice, ¿quieres invertir y quieres invertir bien? Invierte en el oro. Y yo sé que a veces el mercado es cambiante y todo esto, pero de todos los metales,
es sirve como ejemplo para sacar esas impurezas. Ahora, yo quisiera comentarte lo siguiente y a ver si sirve este ejemplo para entender esto. Nosotros como cristianos hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y cuando se nos pregunta, oye, ¿crees en Jesucristo? Y tú dices, sí, creo en Jesucristo, entonces estás en lo correcto. Pero junto con Jesucristo mezclamos otras creencias que pensamos que nos van a llenar y van a dar significado a nuestras vidas. Por ejemplo, Jesucristo y trabajo. Jesucristo y trabajo. Y espero que nadie se sienta ofendido con lo que voy a comentar. Pero muchas veces el trabajo le da significado a nuestra vida. Es decir, por el puesto, por el cargo, por la ocupación que tengo, ese es mi valor como persona. Y el trabajo no te da valor como persona. El trabajo es una parte que Dios usa para que proveas para tu casa, para que proveas para tu familia. Pero el trabajo no te da un significado. Y hay veces que tú y yo de repente perdemos de vista a Dios y queremos encontrar en el trabajo significado o valor para nuestras vidas. ¿Y qué sucede a veces? Que Dios dice, se me hace que el trabajo ya se está convirtiendo en tu ídolo. En otras palabras, está ocupando el lugar que yo merezco. Piensa como quieras, ¿sí? Pero el trabajo se está convirtiendo en tu Dios, en tu ídolo. Entonces de repente Dios, nos quita el trabajo. Nos mueve en el piso. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, sigues teniendo a Dios, sigues teniendo a Cristo. Y lo que Dios hace al pasarte por el fuego es, oye, el trabajo es importante, el trabajo es necesario, el trabajo es bueno, pero nunca dejes que ocupe el lugar de Dios. Entonces las pruebas nos recuerdan que el primer lugar en nuestras vidas es Dios y no el trabajo. Porque a veces, por el trabajo, descuidamos nuestra relación con Dios y descuidamos nuestra relación con la familia. Pasamos más tiempo en el trabajo que más tiempo con la familia. Y es tremendo eso. Otro ejemplo, y nuevamente estoy tocando situaciones que pueden ser engañosas. La familia es una gran bendición de Dios. Y la familia debe ser algo importante dentro de nosotros. Pero corremos el peligro que la familia se convierta en un ídolo, venga a ocupar el lugar de Dios. Entonces hay personas que su significado y su valor de vida está en la familia. Está en mamá, en papá, en hermanos, en hijos, en esposo, en esposa. Ahí está todo mi valor. Y repito, la familia no es mala. Y la familia es importante en nosotros. Y qué bueno si estamos todos en Cristo, pero a veces no va a pasar eso. Y cuando no pasa eso, entonces uno tiene que valorar Señor, ¿qué lugar ocupa mi familia o la familia en relación contigo? Y yo malamente aprendí que, por ejemplo,
era Dios, la iglesia, mi familia y el trabajo. Entonces yo, iglesia y todo esto, y a veces descuidaba yo a mi familia. Y cuando tenía yo que estar con mi familia, yo estaba ocupado en 1000 cosas. Y Dios me tuvo que enseñar a los golpes que después de Dios está mi familia. Después la iglesia o el trabajo. Digo, en mi caso, pues yo soy pastor, ¿no? Y todo eso. Entonces la iglesia es parte de mi trabajo y todo eso. Pero nunca mi trabajo o mi servicio a Dios debe de estar por encima del valor que tiene mi familia en ese aspecto. Entonces empecé a decir, bueno, ¿qué sigue? Pues está esto otro. Pero un error que tú y yo podemos cometer es poner a la familia a la par de Dios o por encima de Dios. Y eso no es correcto. La familia es importante, pero no está por encima de Dios ni es igual a Dios. Y a veces hacemos del matrimonio nuestro ídolo, o hacemos de nuestros hijos nuestro ídolo, o hacemos de nuestros padres nuestros ídolos. Y de repente decimos, Dios dice esto, pero mis papás dicen esto. Ahora, cuidado con lo que estoy diciendo, ¿no? Porque a veces tenemos papás no creyentes o papás que no conocen a Dios. Inclusive hay veces que hay papás que conocen a Dios, pero dan recomendaciones equivocadas o dan recomendaciones malas. Y yo tengo que pasar a la luz de la palabra de Dios el consejo de mi papá o el consejo de mi mamá. Por mucho que los ame, por mucho que ame a mi esposa o ame a mi hijo, si su consejo o su percepción es contraria a la voluntad de Dios, a lo que Dios me está diciendo en su palabra, entonces yo tengo que poner cada cosa en su lugar. ¿Sí me explico? Entonces, somos verdaderos creyentes, pero Dios a través de las pruebas nos hace pasar por un proceso de que van saliendo impurezas. Las pruebas sirven para empezar a sacar impurezas y hacer que mi fe, que representa el oro, salga más valioso que antes de la prueba. Y quiero que entendamos esto en ese aspecto, ¿no? O por ejemplo, primero está mi salud a mi compromiso en el trabajo. Y a veces el trabajo puede en un momento dado decir, pues nos importa poco si tu salud está bien o está mal, tú tienes que cumplir con esto. Lo más tremendo es que a veces enfermos, molestos y todos vamos a trabajar. Y un bendito día te dicen, hoy es tu último día. Y así. A la gente muchas veces no les importa si estamos o no estamos, sino cuánto tiempo nos pueden ocupar, cuánto tiempo nos pueden, válgase la expresión, usar de esa manera, ¿no? Pero quien nos usa, pero tiene algo preparado para cada uno de nosotros, es Dios. Es Dios. Entonces, la fe nos pasa por fuego las pruebas, las experiencias, Dios nos pasa por fuego para que nuestra fe salga mejor en ese aspecto, ¿no? Aquí la figura que yo puse es la de los 3 amigos de Daniel y se ve una cuarta persona acompañándolos en el fuego, en el horno y todo ello. Lo interesante es que antes de esa situación, estos amigos de Daniel, que se encuentran en el libro de Daniel de la Biblia, vivían desterrados en Babilonia y un día el rey con unos consejeros
mandó a fabricar una tremenda estatua y les dijo a todo el pueblo: todos tienen que postrarse ante esa estatua que representa al rey, que es Dios. Todo mundo se postró ante esa estatua, pero los amigos de Daniel no. Y el castigo por desobedecer al rey era que iban a ir al fuego. Cuando el rey Nabucodonosor se entera de esto, manda a llamar a los amigos de Daniel y le dice: ¿por qué? ¿Por qué no se postraron ante la estatua? Pues no, nosotros nada más tenemos un solo Dios. Y luego ellos agregan algo muy interesante que yo le hemos comentado en otras ocasiones, esto. Ellos dicen: nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego, oh rey. Nabucodonosor se les queda viendo como: ¿qué? Dice: bueno, pero si no, de todas maneras, no adoraremos a tu estatua. O sea, todavía ellos no vivían la experiencia del horno, pero dice: Dios nos puede librar. Pero si no, de todas maneras, es decir, si no nos libra, de todas maneras no adoraremos la estatua. Y Nabucodonosor mandó a calentar 7 veces más ese horno y metió a los 3 amigos de Daniel. Preocupado, Nabucodonosor, después de un rato, se asoma y no nada más ve a los 3 amigos, sino ve a una cuarta persona y manda a que salgan del horno. Lo más tremendo de todo esto es que dice la Biblia que salieron con sus ropas intactas, salieron sueltos de las amarras, ya no tenían las amarras, y su cabello y su cuerpo no olía a quemado, no olía ni siquiera a humo, como cuando uno le prende fuego a algo, ¿no? Vemos que allí, después de que salieron, los amigos de Daniel salieron más fuertes y más fortalecidos en su fe, porque habían comprobado que sí, Dios es poderoso para librarnos de cualquier horno en el que tú y yo enfrentemos. Piensa en lo que estás viviendo, piensa en lo que estás enfrentando, y tal vez tú digas: no tengo las fuerzas, no tengo el ánimo, no tengo el valor de estar pasando por lo que estoy pasando. Pero quiero que veas una cosa y que sepas una cosa: Dios va a sacar algo mejor de lo que estás viviendo. Dios va a producir algo mejor. Esto nos lleva al último punto. No nada más son experiencias inevitables ni que traen fruto, sino que estas experiencias te entrenan, entrenan a ti y a mí. ¿De qué manera nos entrenan? Quiero dejarles 3 pensamientos dentro de este último punto. El primer pensamiento es clamar a Él en la aflicción. Clamar a Él en la aflicción. Tal vez, a veces hemos cometido el error, repito, de decir: no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, estoy bien. No, esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es: estás padeciendo, clama a Él. Clama a Él. Y fíjense la diferencia de Job. Tal vez uno diga: no, Job estaba bien mal porque Job maldijo el día que nació, Job maldijo porque es estar viviendo, Job se quejó y esto. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la clave de Job? Que Job siempre fue con Dios. No fue con el vecino, con la vecina. Él siempre le reclamó a Dios y hasta le dijo: Dios, no sé si eres mi amigo o mi enemigo. Dios, no sé si quieres lo bueno o lo malo para mí, pero iba con Dios. En otras palabras, Job nunca se soltó de Dios. Así que ante las experiencias que estás viviendo, no te quedes callado. No te tragues tu dolor, no te tragues lo que estás pasando. Clama a Él. Pedro dice: somos afligidos. La palabra afligido es desesperación, es dolor, es algo que te está taladrando. Clama a Dios en la aflicción.
no te lo guardes, no te lo tragues. Busca a Dios. Y creo que muchas veces es el error que varios cometemos. Nos quedamos calladitos y no compartimos y no vamos a Dios y le expresamos lo que está pasando. Lo siguiente, desarrollar firmeza. Dios quiere que desarrollemos firmeza. Dios quiere que cada vez estemos más firmes en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Es impactante lo que dice nuevamente el versículo 7. Vean lo que dice el versículo 7. Al final dice, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza. Y la pregunta que surge aquí es, ¿quién va a alabar? No está hablando que tú vas a alabar o vas a autoalabarte, sino que dice, les traerá mucha alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? En el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que Dios mismo, que Jesucristo mismo va a decir, bien, permaneciste firme, bien, estuviste tomado de mí, bien. Dios te va a honrar, Dios te va a glorificar, Dios va a hacer cosas maravillosas. Qué maravilloso es que al ser que alabamos, al ser que toda nuestra vida alabamos, le damos gloria, honra y adoración, Él un bendito día va a decir, bien, te mantuviste firme, te mantuviste tomado de mi mano y casi está diciendo, me doy gloria por bendecirte, por apoyarte, por acompañarte, por proveerte, por protegerte y todo ello. Y por último, confianza. Dios va a desarrollar más confianza que apunta a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando estés pasando lo que estás pasando, es decir, Señor, tú ya pasaste por eso. Cuando tengamos un familiar que está muy grave o que pensamos que ya le queda poco tiempo, es, Señor, tú comprendes eso. Porque tú supiste siempre cuando el día de tu partida se acercaba. Y tú también te angustiaste. Y tú también buscaste a tus amigos para que oraran contigo. Señor, así que gracias, porque sé que tú me entiendes. Y gracias porque aunque mi familiar, mi ser querido o yo estoy a punto de morir, tú moriste, Señor, pero también tú resucitaste. La muerte no tiene la última palabra. Yo sé que humanamente hablando voy a extrañar a mi familiar. Quisiera seguirlo viendo, quisiera seguir platicando, conviviendo, saliendo con mi familiar. Pero tengo la confianza, porque tú lo dices en tu palabra, que un día mi familiar va a resucitar y que vamos a estar juntos para siempre. La muerte no tiene la última palabra. Entonces, cuando te veas en dificultades, cuando te veas en situaciones, apunta a Jesucristo. Apunta a Jesucristo. Tim Keller comenta de esta mujer ya grande que desde su juventud, creo que a los 16, 17 años, tuvo este accidente que la dejó inválida o como le llaman cuadraplégico, desde el cuello hasta la punta del pie. Jani, esta mujer Jani conoció a Cristo en medio de su aflicción y ella comenta ya como historia, como algo que a veces le da risa, es que durante años que ha conocido a cristianos, varios pastores, varios líderes le han dicho, déjeme orar por usted, Jani, por su sanidad. Ella dice, no me niego, pero yo sé que Dios me tiene así, sin mover brazos, sin mover piernas, sin mover nada,
Dios me tiene así para cumplir un propósito en la vida de otros, ¿no? Y ella tiene un ministerio maravilloso y ella usa su boca para pintar. Ella tiene cuadros y pinta y se casó y obviamente no puede tener hijos y todo ello, pero ha llevado una vida como muchos lo quisieran en ese aspecto, pero ella no se puede mover. Ella dice: yo honro y glorifico a Jesucristo. El que Jesucristo haya muerto por mí, haya sufrido por mí, por mis pecados, basta. Eso es suficiente. Eso es punto final. No me importa si yo tengo que seguir sufriendo, si me tienen que estar levantando, llevando, haciendo. Jesucristo pagó por mis pecados. Jesucristo sufrió por mí. Por lo tanto, este sufrimiento que yo tengo, yo se lo entrego a Jesucristo. Estas limitaciones que yo tengo, yo se las entrego a Jesucristo. Y es una mujer plena que Dios la usa predicando e inclusive escribiendo libros para bendecir a personas que pasan por dificultades, ¿no? Entonces, Dios te está entrenando. Aprovechemos ese entrenamiento y esto nos lleva a la conclusión. Así como con los amigos de Daniel, el Señor te va a acompañar en el horno en el que estés viviendo. Él conoce tu dolor, Él conoce tu decepción, Él conoce la traición que sufriste, la difamación que te hicieron, la pérdida. A Él se le conoce como el varón de dolores, el experimentado en quebranto, de acuerdo a Isaías 53. Y Él te dice: confía en mí en el sufrimiento. Confía en mí. Confía verdaderamente en mí. Yo he vencido. El sufrimiento es un misterio, veíamos, porque muchas veces no tiene una explicación. No hay una respuesta a lo que estás viviendo. Pero sí hay alguien que te está acompañando y no nos va a dejar. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias porque pues no solamente, como dice el apóstol Pablo, se nos has concedido creer en ti, sino también padecer. Señor, queremos padecer como cristianos, queremos padecer con una conciencia limpia, queremos padecer no diciendo maldiciones ni deseándole la muerte a nadie, sino buscándote a ti, aferrándonos a ti, dependiendo de ti, derramando nuestra alma en ti y confiando en ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por las experiencias que estamos viviendo, que hemos vivido y que aún vamos a vivir, Señor. Pedimos que tu gracia sea abundante para tener victoria en esas luchas, porque en el nombre de Jesucristo pedimos todo esto, Señor. Amén, Padre. Amén. Vamos a continuar.